tarde de hoy y nos acompaña, le doy la cordial bienvenida a Juan Carlos López Henao, un poquito para presentarlos. Obviamente él reside y vive, es ahí de Colombia. Juan Carlos es publicista, especialista en marketing estratégico, estudió ciencias sagradas, escrituras también, e historia. Es el creador, Juan Carlos, de una cuenta en Instagram que se llama La Cristiandad, a la cual vamos a compartir en breve el link para que puedan seguirlo por allí, por el link de Instagram. Es evangelizador, Juan Carlos, en lugares donde los protestantes han robado almas, y actualmente tiene también un apostolado de mujeres que han salido de la prostitución, donde son evangelizadas y se le enseña un oficio en particular para dejar esa vida de pecado y obviamente buscar una alternativa válida y obviamente católica, ¿no? Así que nuevamente es un honor para nosotros haber invitado a Juan Carlos y que comparta hoy con nosotros esta primera propuesta, como les decía, para conocer la situación política de Colombia. Así que, sin más, nuevamente le doy la bienvenida a Juan Carlos y lo dejo a su cargo. Ricardo, muchas gracias, y a todos los que se están conectando y van a ver este video. Pues lo que pretendemos simplemente es dar una pequeña introducción a todo lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Hispanoamérica está sufriendo, yo creo, que la decadencia de haber perdido nuestra cultura, perder nuestra cristiandad. Y yo creo que iniciativas como estas lo que nos promueven de alguna otra manera es poder abrir un poquito los ojos, porque por mucho tiempo, y estoy totalmente seguro de eso, dejamos de hacer lo que nos corresponde. Y lastimosamente, cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde, nos arrebatan nuestros valores, nuestra cultura y realmente a lo que nosotros venimos como pueblo, ¿cierto? Entonces, esta amada Hispanoamérica necesitamos volverla a revivir, necesitamos de alguna otra manera volver a unirnos como se esperaba y lo que se quería desde que hubo toda esa vertiente hispanoamericana, ¿cierto? Y necesitamos volver otra vez a combatir todos estos agentes externos que nos están quitando la fe. Sin fe, quitamos las familias, y sin familias, obviamente, nuestra política queda en manos de los malvados. Entonces, para contextualizar un poco, mi nombre es Juan Carlos, ya lo venía diciendo Ricardo, y lo que pretendo hoy entonces es dar un pequeño repaso de lo que está pasando, toda la actualidad política, lo que está pasando en Colombia, un país afectado, y afectado porque es un país demasiado rico en minerales, rico en agua, rico en producción. Tenemos 2 océanos, entonces tenemos mucha forma de importar y de exportar, ¿cierto? Pero lastimosamente hemos venido poco a poco, venido desvaluando un poco el país con una corriente que se está, no sé cómo decirlo, se está ahogando o se está impregnando entre las corrientes de los jóvenes. Es esta corriente marxista, esta corriente socialista, que de alguna otra manera está cayendo en decadencia, no solamente para las familias, sino para todo el contexto cultural de Colombia. Entonces quería yo de pronto hacer una pequeña introducción de lo que está pasando no solamente en mi país, sino en Latinoamérica, y de dónde viene esto también, porque yo creo que eso es un llamado también para que todos los católicos, todas las personas que amamos defender la fe, pues necesitamos saber realmente de dónde viene todo esto, cuál es este meollo, de dónde viene y dónde se contextualiza para nosotros saber combatir. Entonces yo creo que, para no atrasarnos muchísimo en todos los aspectos, yo creo que es importante resaltar algunos puntos como para mirar de alguna otra manera cómo nos están cambiando, cómo nos cambian la cultura, cómo nos cambian la historia, y al cambiarnos la cultura y la historia, nos cambian absolutamente todo nuestro pensamiento, y al cambiar los pensamientos, pues tenemos hoy en día unos pueblos realmente impregnados por esta nefasta corriente del socialismo, que lo único que pretende es acabar con los pueblos. Entonces, no sé si alguno de ustedes recuerda esta filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, esta filosofía que mató a tantos jóvenes por pensar que la libertad solamente pretendía de alguna otra manera que cada persona fuese libre, que fuese no llevada por ningún criterio de conducta disciplinar, sino que cada persona tenía su forma
y esa forma de alguna otra manera lo que lleva es a tener un libre albedrío, que ese libre albedrío no es más que alcanzar de alguna otra manera, poder acaparar a las personas, dominarlas y hacerles creer a esa nueva generación de que usted tenía dominio en todo sin saber lo que lo estaban dominando. Entonces, lastimosamente, viene toda esa vertiente existencialista y luego viene y se impregna a través de la música y la música como administra. Entonces, esta música empezó a impregnarse entre los años 60 fuertemente y empezó así la libertad, lo que llamamos libertad, libertinaje, y esa de alguna otra manera también impregnó en Colombia, y en Colombia hubo una corriente entonces muy fuerte que hoy vemos trasladada en ese trabajo largo que hizo todos los socialistas y todo. Hoy vemos reflejado el gran problema de no haber atacado eso desde el principio. Entonces, lastimosamente, tengo una frase muy buena que ojalá se nos quede a cada uno, y es: nosotros lo que descuidamos, lo entregamos. Y ahí fue donde yo pretendí como católico decir, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Todos los países hispanoamericanos, siendo países tan ricos, con tanta cultura, nos la estamos dejando quitar simplemente por unos cuantos que ya se convirtieron en muchos, porque dejamos cogerle ventaja. Nos estamos dejando y entregamos nuestra cultura, entregamos nuestra vida y entregamos realmente nuestra sociedad, nuestras familias y nuestros niños a que los gobiernos no los críen, y lo que estamos teniendo es personas sin criterio y personas que pretenden, como está pasando en Colombia, que quieren que todos se lo den. Tenemos lastimosamente hoy, por esos gobiernos que vienen desde hace ya poco y ustedes ya conocen alrededor de esto, tenemos un pueblo muy subsidiado, y cuando tenemos una sociedad muy subsidiada, lo que se genera y la finalidad es que vivan a pos de lo que unos pocos le puedan decir. Entonces, lastimosamente, este socialismo y ese comunismo es la ciencia del menor esfuerzo, y eso es lo que se impregnó en las universidades, y creo que se impregnó en todas las universidades de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y tenemos este resultado. Entonces, Colombia, para contextualizarlos un poco de los que están por fuera del país, es un país que conecta Suramérica con Centroamérica, tiene dos océanos, entonces, de alguna otra manera, y tiene diferentes formas, estamos en toda la línea ecuatorial, entonces no tenemos, por decir de alguna otra manera, estaciones, sino que nuestros climas son variados. Yo puedo estar en un clima de alguna otra manera frío y es bajo a 20 minutos en alguna región y ya tengo calor. Entonces eso es lo que pretende estos climas andinos, son muy variantes, pero también tenemos unas llanuras grandísimas donde el ganado son muy fuerte, donde todos los ganaderos generan buena riqueza, y también yo estoy en toda la zona central, en toda la zona del eje cafetero, donde el café es el mayor productor, el mayor vertiente de riqueza de, todo este centro. Y también estoy cerca de la capital, por decirlo de alguna otra manera, y también de Medellín, que es una de las ciudades, la segunda ciudad más importante del territorio colombiano. Los voy a contextualizar entonces. El 29 de octubre de este año se elegirán lo que se llama los comicios regionales. ¿Qué son los comicios regionales? Es la oportunidad que nosotros los colombianos tenemos la oportunidad de elegir a gobernadores, a diputados, alcaldes, ediles, con el fin de que acaben de contextualizar lo que hace aproximadamente un año se hizo, que fue elegir un presidente, que ya todos lo saben que es de izquierda, entonces, y que ha generado mucho conflicto para la producción y para la confiabilidad del extranjero para el país. Entonces, creo que no solamente le está pasando a Colombia, también le está pasando a México. Hace poco hablé con unos amigos de México y me hablaban que se veía también la desconfianza de algunas inversionistas también en México, también está pasando en Argentina, también está pasando en Venezuela, en Cuba, y bueno, ya todas estas cosas. Es increíble que países siendo tan ricos no tengamos lo que podemos potencializar. Argentina, el país de la carne, pues lastimosamente tiene mucha decadencia en esto. Colombia, el país de las esmeraldas, del oro, del café, pues hay muchos inversionistas que ya tienen miedo de venir a negociar por la inefabilidad un poco y la inestabilidad económica que se encuentra en este momento. O sea, lo que se venía recuperando durante años atrás, hoy se ve un poco fracturada por la desconfianza que se tiene en este gobierno. Entonces, para contextualizarlo,
Colombia tiene 32 departamentos, de los 32 departamentos, entonces se escogerán 32 gobernadores. Los gobernadores, para dar un ejemplo así básico, son los que lideran cada región, cada departamento que nosotros lo llamamos. 32 son 32 departamentos en Colombia, y de esos 32 departamentos se van a escoger 418 diputados. ¿Qué son los diputados? Son los que van a la asamblea y los que le ayudan a los gobernadores a poder construir y generar de alguna otra manera, pues las promesas que muchos políticos dicen y que solamente quedemos en veremos. También se escogerán 1.102 alcaldes, se escogerán 12.072 concejales y se escogerán 6.513 ediles. Entonces, ¿para qué vemos? Hay una cosa que hoy en día pasa, y es que la izquierda está absorbiendo muchísimo para poder de que muchos concejales, muchos gobernadores, muchos ediles puedan quedar y que estén en mano de este gobierno, porque así trabajan mucho mejor y así de alguna otra manera es lo que todos los gobiernos hacen para buscar que todo se les pueda dar. Entonces, estamos en un momento decisivo del país, muy decisivo. Yo creo que estamos en esa línea delgadita de pasar realmente a casi que perder nuestro país en el momento democrático, en el proceso democrático, o en esa línea de recuperar nuestro país y decir, aquí estamos presentes, aquí nos paramos y aquí podemos hacer algo por el beneficio de nuestro país. Entonces quiero aclarar voy a dar una frase que me parece muy buena de este libro de Que no te la cuenten, del padre Jairo Oliver Rabasi. Me parece algo contextualizado muy buena, y dice: la vida del hombre en esta tierra es un combate. Esto lo dice el libro de Job. El hombre tiene que enfrentarse con el mal y luchar por el bien todos los días. El verdadero bien moral no es fácil. Hay que conquistarlo sin cesar, en uno mismo, en los demás, en la vida social e internacional. Entonces, hago este primer llamado a todos los católicos que de alguna otra manera puedan ver este video, para que nos propongamos de alguna otra manera a ver en dónde estamos parados, qué estamos haciendo por nuestros países y qué queremos de nuestros países. O sea, tenemos nuestros territorios ricos que otras personas sí ven y se están viniendo a estos países. Entonces, a veces pienso que es una jugada maestra de sacar a las personas de su región para que otras personas vengan a aprovechar la riqueza que tienen todos los países hispanoamericanos. Es una alarma que se hace, y yo como católico también la hago, porque estamos en un momento decisivo. En Argentina también creo que en octubre se va a elegir presidente y esperamos de que haya un renacer. Y hay un renacer entre la comunidad más joven, hay un renacer entre los partidos políticos y hay un renacer inclusive entre las personas que creyeron que el socialismo les iba a liberar de todas las cargas que tenía, de todas las dificultades y deficiencias que hicieron los otros gobiernos, pero se dieron cuenta de que no fue así y que lastimosamente, si antes estábamos de pronto en decadencia, hoy estamos muchísimo peor en el proceso democrático, en el proceso de creer en la región, en el proceso de que otras personas vengan a nuestro país. Y eso es un llamado de atención, porque Colombia, uno de los grandes índices económicos es toda la venida de extranjeros, porque es un país muy rico y es un país muy bello con todas las variables que tiene, climas y todo, de fauna, de flora. Entonces, me gustaría mucho aclarar que por toda esa situación que se está pasando en el país, hoy hay un pequeño despertar y se prevé, según las encuestas y según los índices de votación, que las ciudades de pronto más importantes se vencerá lo que hablamos como el socialismo, ¿cierto? Creo que Medellín, donde es sin duda la segunda ciudad, casi que la primera ciudad, es una ciudad que sin duda alguna los índices de votación, aquí estamos, aquí vemos un poco el mapa de Colombia. Yo estoy aquí cerca donde dice Pereira, estoy cerca de ahí, en una ciudad que se llama Manizales, y estoy en lo que se llama el Triángulo de Oro, que es Medellín, Bogotá y Cali. Ese es el Triángulo de Oro. Y el Triángulo del Café, pues está Pereira, Manizales y Armenia, ¿cierto? Como capitales. Entonces, en este aspecto, para los que están viendo,
en Medellín, es la segunda ciudad más importante del país, y sin duda alguna las encuestas muestran de que Federico Gutiérrez, el que se lanzó para presidencia la vez pasada, está liderando la alcaldía y sin duda alguna va a quedar porque tiene un índice muy grande de votación. ¿Qué es ahí? Medellín y todo el eje cafetero se conoce como una región conquistada y como una región amiga. Casi que todos tenemos como un poquito ese tono, ese acento parecido, y es porque de alguna manera los antioqueños vinieron a conquistar tierras de lo que hoy conocemos como el eje cafetero. Entonces, nosotros, los que estamos en esa región cafetera, vamos por lo regular mucho a Medellín a hacer diferentes actividades por ser una ciudad muchísimo más grande y más cosmopolita, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un gran crecimiento de personas que creen muchísimo más en la derecha. Es una ciudad que ha sido pionera mundial de la innovación y es una ciudad en donde se promueve constantemente toda la riqueza y todo el flujo económico. Entonces es una ciudad demasiado importante. Y la región de Quindío, la región de Caldas y la región de Risaralda, también hay una fuerte inclinación por la derecha. ¿Esto a qué se debe? A los malos manejos que se está presentando hoy con el gobierno actual. Bien dice por ahí que el mal se destruye a sí mismo, pero el bien se alimenta de sí mismo. Y cuando queremos hacer las cosas bien, nos vamos alimentando. Hoy está pasando eso. Hoy el bien se está dando cuenta de que muchas personas que votaron de pronto por este gobierno, hay muchas incongruencias y hay un despertar. Luego pasamos a la capital del país, que es Bogotá. Y en Bogotá es increíble, pues obviamente es una ciudad cosmopolita donde se ven muchísimas vertientes, donde hay mucho pensamiento socialista, mucho pensamiento capitalista y también diferentes tribus urbanas, que lo que lleva a esto es a que de alguna otra manera, siendo la capital, muchas personas ya mucha incongruencia en el proceso de votación. Sobre todo en los más jóvenes hay mucha inclinación socialista, mucha inclinación por este gobierno, y entre los empresarios, las personas que generan trabajo, en los que realmente saben ya la importancia que tiene generar empresas, de generar empresa privada y todo, entonces hay ya un despertar y hay tres candidatos muy fuertes, de aproximadamente 10 candidatos que se presentaron. Entonces ahorita está muy fuerte ahí Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Diego Molano. Cabemos aclarar de que Gustavo Bolívar es fiel seguidor de este gobierno, ¿cierto? Entonces, pues están en el punto medio de saber si la capital va a quedar, sabiendo que ya han tenido la alcaldesa actual, también viene por esa vertiente de izquierda y pues no ha generado mucho fruto. Realmente la capital del país está un poco quedada en estos momentos por falta de gestión gubernamental. Entonces creo que hay un despertar en la capital del país en donde dice, mira, creo que le entregamos y creímos en la izquierda y como que no ha funcionado. Entonces está muy fuerte Diego Molano y Carlos Fernando Galán, que es de alguna otra manera como hay diferencia, y sobre todo Diego Molano, que es un hombre más de derecha, fue ministro de Justicia, entonces hay un despertar fuerte con esto, defensor de la familia, y a eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Por qué resalto? Hay otros candidatos más, pero yo quiero resaltar los que más puedan estar en el top, ¿cierto? Los que más pueden estar peleando la alcaldía. En Medellín está Federico Gutiérrez y Felipe Vélez. Federico Gutiérrez sin duda alguna es de derecha, entonces es muy importante. Y Cali, siendo otra ciudad también grande, hay también un despertar con los candidatos de derecha. ¿Cuál es el problema? Y se tiene aquí contextualizado, y eso es siempre un hablar. No quiere decir, Colombia fue avanzando muchísimo tiempo después de toda esta época negra del narcotráfico, y los gobiernos que posteriores a esto empezaron a tener de alguna u otra manera una fuerza para que el pueblo colombiano y el país como tal, la gente lo empezara a ver de otra manera.
y cogimos y creció el país demasiado en la parte de importación, de exportación, de empresa privada. La guerrilla se empezó a reducir porque las Fuerzas Armadas empezaron a combatir fuerte y entonces el país fue teniendo cada vez más confianza y fue generando mucho crecimiento de lo que se venía anteriormente por medio del narcotráfico, tanta incongruencia y que el país se paró mucho. Entonces veníamos en un alza grandísima, y ahorita con este gobierno, pues la confiabilidad ha bajado un poco. No quiere decir que el país esté en total decadencia, total y todo, no, pero sí se ve una decadencia moral, se ve una decadencia económica y se ve una decadencia social. ¿Y esto a qué se debe? Y esto hago un llamado a todos los católicos que nos están viendo y que nos pueden ver, y es que todos nosotros que nos hemos dejado quitar la cristiandad, es momento de abrir los ojos, pero para abrir los ojos hay que abrirlos de una muy buena manera. Por eso yo he planteado 3 cosas fundamentales que todo católico debe aprender antes de lanzarse a esta fuerte incongruencia que nos está presentando y que tenemos que combatir. Anteriormente el católico, cuando estaba medio despertando, se estaba informando, pero nos estábamos dejando una cosa importante, estamos dejando de formarnos. Entonces, nos estamos informando de todo, que de todos los medios de comunicación, que sabemos perfectamente que lo primero que atacan las personas son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación generan y pueden administrar casi que todas las emociones de todos los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, de alguna otra manera, por eso los medios de comunicación son tan perseguidos, porque pueden moldear los pensamientos y el modelo sociocultural de una región. Cuando hemos hablado, y hace poco que hablé con diferentes personas y diferentes líderes de diferentes ciudades del país, nos dimos cuenta que habían 3 puntos importantes en que los católicos se tienen que formar. Primero, en historia. ¿Por qué en historia? Nos han venido quitando la historia desde hace mucho tiempo, no solamente de ahora, desde hace muchísimo tiempo nos han cambiado la historia, y al cambiarnos la historia nos vienen a decir entonces que Simón Bolívar fue un gran libertador y que dio toda la vida por salvar a las libertades de las regiones y bla, 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 cosa que pues no es muy cierta y que nosotros no conocemos, porque en las entidades de comunicación y en los colegios y universidades enseñan la historia falsa que muchas veces nos han dado. Entonces es un llamado de atención para nosotros. Inclusive hay unas cartas hermosísimas de la Iglesia Católica donde nos llaman a nosotros a conocer la historia, pero conocer la historia desde sus raíces, porque no las pueden falsificar. Eso es lo que vemos muchísimo en las universidades aquí en Colombia. No sé cómo estará pasando en las otras ciudades de Hispanoamérica. Me supongo que también, que están siendo adoctrinados los jóvenes, y al ser adoctrinados, entonces puede entrar un niño muy bueno, con buenos valores, y en la universidad los atacan y pasan 2 cosas: o los aburren y los hacen salir de la universidad, o empiezan a tener ese crecimiento. Son muy pocos los que pueden salir de esa envoltura de información falsa y de ese adoctrinamiento que se hace. Entonces, conocer la historia nos hace tener una mente muchísimo más criterio, con mucho más criterio, y ese es el llamado que todos tenemos que hacer. Luego, el segundo punto que tenemos que llamar como todos católicos, y es a conocer un poco de esa ética que se está perdiendo, ¿cierto? Ahorita vemos la decadencia social. Ahorita los jóvenes, no sé si por las redes sociales, si por los medios de comunicación, si por la información que están recibiendo, están captando, y ya se está perdiendo el valor de la sociedad y el crecimiento de la sociedad, el respeto hacia los mayores, el respeto por alcanzar las cosas luchadas, trabajadas. Hoy, gran parte de muchas de las sociedades de los países, y hablo por mi país, Colombia, se está viendo es que quieren todo con el menor esfuerzo. Y al tener eso, a tener todas las cosas con menor esfuerzo, lo que queremos que todo se lo tiramos al gobierno, y queremos que todo el gobierno nos lo dé todo. Y eso es nefasto, porque si no, nosotros no luchamos realmente por nuestras cosas, pues nos va a quedar muy difícil realmente conquistar como todos los santos lo hicieron. Hubo una época en la historia que la filosofía del evangelio reinaba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo otro, y es muy bueno, aprender de lógica, argumentación y retórica.
hoy vemos en los diferentes debates que se están haciendo para las gobernadores, alcaldes, alcaldías y demás, y nos estamos dando cuenta que hay un poder argumentativo nefasto, donde los políticos van a diferentes grupos y todos y muy pocos se quedan con ese poder de criterio de poder refutar algo que de pronto no se está haciendo bien. ¿Esto por qué está pasando? Y eso es porque es tan importante conocer y realmente argumentarnos bien, porque si no, llegan ideas o empiezan a envolvernos en incongruencias y terminamos en lo que decimos nosotros aquí en Colombia, regalando nuestro voto, nuestro derecho a votar por un tamal o por algún peso regalado. Y ahí es donde nosotros fomentamos un desgobierno. Y al tener un desgobierno, pues tenemos un país en decadencia. Si nosotros amamos a Dios, debemos amar nuestra patria y nuestras patrias necesitan de nosotros para poder surgir nuevamente. Entonces, vemos cómo en Colombia ha pasado lo que está pasando en la mayoría de países, que el socialismo ha venido trabajando durante más de 20, 30 años y ha venido adoctrinando a diferentes personas y las han venido agrupando. Hoy el resultado de que tengamos un país envuelto en eso es precisamente eso, el adoctrinamiento que ellos hicieron desde hace mucho tiempo y que hoy les está dando resultado. Entonces hoy tenemos nosotros que resaltar porque realmente hay una breve inclinación de decadencia en el país después de todo lo que habíamos logrado. Entonces ese es como el contexto general del país y es al llamado que nosotros estamos haciendo. Aquí en esta región es muy importante tener la conexión con Medellín y con Bogotá. Por eso es tan importante esas dos alcaldías. Hoy surge una nueva ciudad que me parece importante, que es Barranquilla, que queda al norte del país y es una ciudad cerca a Cartagena, ahí la vemos. Entonces, pues es una ciudad con el Mar Caribe, es una ciudad que se está potencializando mucho económicamente, está creciendo muchísimo en economía, en infraestructura. Es una ciudad que pues tiene muchas posibilidades de crecer por toda esta vía marítima que tiene. Entonces, es una ciudad que se está potencializando. Hoy, ¿qué tenemos como resultado? Y me gustaría mucho hablarle a las personas que no son de Colombia. Las ciudades donde de pronto los mandatos con izquierda han estado, hemos visto la decadencia de las ciudades en infraestructura, en la parte de la malla vial, en la parte sociocultural, ¿cierto? Entonces, lo que le pasó, por ejemplo, a Medellín, que Medellín tiene un alcalde inclinado hacia la izquierda, también Cali, ¿cierto? Y Bogotá, sin duda alguna. Entonces, mira que son las tres ciudades que ellos cogieron y que en estas elecciones se pretende que ya pase lo contrario, se dieron cuenta de que las ciudades necesitaban avanzar, que necesitaban potencializar las empresas, porque muchos empresarios tienen mucho temor. Inclusive yo les cuento acá que yo trabajo con buenas empresas y lo que hemos visto es que hay una reducción de presupuesto para poder potencializar en ventas y todo, porque los empresarios tienen un poco de incertidumbre de saber qué va a pasar con todos los modelos económicos del país. El país está creciendo en medidas alarmantes, en momentos de economía, de inversión, y en estos años de este gobierno, entonces está como toda la expectativa sin saber qué va a pasar. Entonces, esa es la información general. El 29 de octubre se va a hacer las elecciones de comicios regionales y lo que se pretende entonces es que todos salgamos a votar para poder de alguna otra manera defender nuestro país. Amamos nuestras ciudades, amamos nuestro país, amamos todo Hispanoamérica. Y eso tenemos que hacer entonces un llamado de atención para que no caigamos en incongruencia, ¿cierto? Aquí lo que se trata es de un compartir de pensamientos ideológicos. Somos católicos, un católico no puede seguir el socialismo y por ende, entonces tenemos que de alguna otra manera hacernos sentir. También
es bueno aclararles a ustedes que entre los grupos eclesiales se viene despertando también entre muchos jóvenes adultos. Cuando hablo de jóvenes adultos, hablo alrededor de 35, 45 años, en donde se quieren y están interesados en participar de la política. Cuando yo hablo con algunos de ellos, eh, les pido que no caigamos en las 3 P que están dañando el mundo: el poder, el placer y el prestigio, porque el poder de alguna otra manera nos lleva a desviar un poco las ganas de poder hacer las cosas bien. Entonces, hay mucho católico que se ha metido para, para poder luchar por sus ciudades, para ser líderes de sus ciudades, de sus regiones, y eso es importante. ¿Qué pasa? Que antes de lanzarse, pues hay que empezar a hacer una estrategia. Yo desde mi campo profesional siempre les hablo de que no es lanzarse con el impulso inmediato, sino que también es importante lanzarse con un criterio y una estrategia. ¿Para qué? Para poder llegar y poder alcanzar. No solamente es presentarse, la idea es que en los católicos también ganen, y para poder ganar tienen que tener una estrategia, porque ya vienen atrás momentos, grupos políticos de muchos años que ya saben perfectamente cómo manejar las poblaciones. Entonces, digamos que es un llamado de atención, y es un llamado también a todos que en ese proceso estratégico podamos definir y podamos ayudar a estos católicos que quieren hacer las cosas bien. Es importante, y tenemos en eso, y por eso como que he dividido, y es el llamado que yo hago a los católicos. Nosotros los católicos tenemos 3 niveles más o menos de entrar en la política. El primer nivel es el básico. O sea, cuando nosotros leemos las encíclicas papales, cuando hemos leído la doctrina social de la iglesia, nos damos cuenta que todos, siendo partícipes de la iglesia, también tenemos que ser partícipes en nuestras regiones y poder potencializar nuestras regiones. Por eso es tan importante que todo católico esté en la política, pero con el ideal y último fin de mostrar a Dios. ¿Mostrar a Dios en qué? En el trabajo, en las cosas, en la parte social, ¿cierto? En poder promover la riqueza, que también es importante para los pueblos, de poder ayudar a los demás. Entonces no podemos tener una política medias, sino que una política con valores. Y al no tener valores, por eso ahorita se le hace mucho el llamado a las personas que cada candidato a la que ellos llegan, pues les vean la hoja de vida y que puedan ver realmente a dónde se quieren potencializar y a dónde quieren llegar, ¿cierto? Entonces, dándole a todos los católicos que tenemos enemigos de la fe, no solamente en la iglesia, sino en la patria. Y si nosotros no salimos a defender nuestra fe en las entidades gubernamentales, ¿qué nos pueden quedar? Ya hay muchos lugares donde la fe y predicar y evangelizar es un acto de heroísmo, porque puede terminar uno en problemas. Entonces, cuando nos irrespeta la fe, nosotros los católicos no nos podemos quedar callados, porque no somos nosotros, es el mismo Jesucristo que tiene que ser revelado, que tiene que ser mostrado, para que en las naciones hispanoamericanas vuelva nuevamente a reinar lo que siempre se tuvo que reinar: el evangelio, los valores de Cristo. Entonces, es muy importante y se lo recomiendo también. La iglesia, hay documentos muy buenos en el Segundo Concilio Vaticano, por ejemplo, como el Lumen Gentium, que habla perfectamente de cómo todas estas personas, toda la parte obrera, tiene que estar también en pos de ayudar a los que generan las riquezas también. Entonces, si queremos ser empresarios, pues que seamos empresarios mostrando a Cristo. Si queremos ser políticos, que seamos políticos mostrando a Cristo. Si queremos hacer ayudas sociales, pues que seamos mostrando a Cristo, y podemos tener una política muchísimo más clara. Acordémonos que el fin último de la política es generar el bienestar social para el bienestar de todas las regiones. Lastimosamente, todo el presupuesto de los gobiernos, de nuestros propios impuestos, se quedan en unos pocos. Vemos una tasa de pobreza inmersa en Colombia, en algunas regiones. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia, toda la parte central es un desarrollo total del país. Estamos dejando atrás, lastimosamente,
la parte del sur que necesita mucha ayuda y que necesita de alguna otra manera que todo lo que se ve en el centro del país también llegue a esas regiones. Entonces, en toda esa parte, lo que se conoce que ahí nos están bien mostrando en el mapa. Entonces, vemos aquí varias cosas que yo les quiero contar. ¿Cuál es un déficit también que se está presentando en Colombia y que nos ha tocado? Todos los países hispanoamericanos somos hermanos, ¿cierto? Y de hecho nosotros como colombianos siempre tratamos de recibir a todos los extranjeros y todas las personas de otros países de la mejor manera. Si ustedes ven perfectamente, nosotros limitamos con Venezuela. Quiere decir que la mayoría de venezolanos siempre, casi que siempre, o pasan por Venezuela o pasan por Brasil, ¿cierto? Entonces, nosotros por el lado de Cúcuta entra la mayoría, hay un paso, entra la mayoría de venezolanos y los venezolanos vienen a trabajar aquí, pues obviamente para sustentar a las personas o es un punto de referencia para pasar a otros países. El crecimiento de la población venezolana ha venido ascendente constantemente desde los últimos años y se ha generado una pequeña, no sé cómo llamarlo, una pequeña infracción económica. ¿Por qué? Porque mientras que un colombiano cobra cierta cantidad por trabajar, un venezolano puede cobrar menos, pues por la necesidad que también tiene de su país. Muchos son bien recibidos y desde que vengan a trabajar, a querer, a cuidar el país, son bien recibidos. Lastimosamente otros dejan mal puesto el país y por eso tratamos de que esto que está pasando, que es un problema casi sociocultural, no se presente para generar conflictos también más adelante, que de hecho ya se han presentado, ¿cierto? Inclusive muchas bandas criminales y todo se unen y muchas veces son venezolanos que también atraen en forma de acaparar más y más dinero, entonces empieza a generar un caos de inestabilidad de seguridad en el país. Entonces, ahí vemos presentado también el proceso político en Colombia, lo que está pasando y a lo que nos estamos enfrentando. Nosotros en este 29 de octubre que tenemos las elecciones, es indispensable poder saber votar y saber que nuestras regiones al menos quedan en buenas manos, en manos que puedan distribuir los recursos para el bienestar de todos, ¿cierto? Para el bienestar de la empresa privada, para el bienestar del empresario, para el bienestar de los que trabajan en las empresas. Nosotros vemos que la, la clase media en Colombia, no sé cómo será en otros países, pero en Colombia casi que estamos divididos por estratos. Hay estrato alto, estrato medio y estrato bajo. La clase media, con el crecimiento y el desarrollo económico de años anteriores, creció muchísimo. ¿Y esto qué generó? Que como había nuevos ricos y más ricos, eso generó un movimiento económico demasiado fuerte. Los almacenes y las empresas grandes empezaron a invertir en el país. Entonces una persona que venía ganándose un mínimo ya se pudo haber ganado muchísimo más y eso generaba un intercambio económico y eso a la vez generaba que más empresas tendrían tendrían que tener más empleados y eso generaría de alguna manera una estabilidad y un crecimiento en el país. Hoy, entonces, ese crecimiento que habíamos tenido se ha visto un poco reducido por la incertidumbre que hay. Hace poco la inflación en el país poco a poco está creciendo y nos preocupa mucho eso porque esto le pasó a los diferentes países que hoy tienen pues, gobiernos de izquierda porque son gobiernos pues, que obviamente no quieren al empresario privado que genera de alguna otra manera la mayor entrada de dinero del Estado. A veces pensamos, y yo le hablo mucho a los jóvenes piensan que todo se lo tiene que dar el Estado y el Estado de alguna otra manera no deja de ser un ente burocrático que vive de los impuestos que pagan los empresarios y las empresas para poder subsistir. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender si queremos amar esa región y si queremos dar al mundo todo lo que este país da. Entonces, es un llamado de atención para que ustedes vean un contexto general de lo que está pasando en la situación
política de Colombia, y que nos enfrentamos de alguna otra manera a poder salir a defender los países que tanto lo necesitan. Entonces, hay una frase muy bonita del padre Alfredo Sanz que dice: porque se vuelve urgente ir formando una nueva juventud que tenga la lucidez y el coraje necesarios para no dejarse arrastrar por la corriente. Dejarse arrastrar por la corriente es lo que se está pasando en muchos jóvenes. Hoy los jóvenes del menor esfuerzo, no estoy diciendo todos, aclaro muy bien, pero sí se ve un índice grande donde los jóvenes quieren ser y son seguidos por esas ideologías falsas que lo que nos están llevando es a la decadencia total. Hoy en día en Colombia, y dicen los índices del DANE, que es la entidad que evalúa los índices en el país de pobreza, de riqueza, de inversión, nos dice que las familias en el país, en Colombia, cada vez son menores, ¿cierto? Y que muy frecuentemente esa palabra tío tenderá a desaparecer porque ya las personas no tienden a tener hijos y prefieren tener un perrito y una gatica que tener realmente la fuerza del amor en la familia. Entonces, vemos que eso es un problema, no solamente la parte política genera en nuestros países un desequilibrio económico y social, también se presenta un desequilibrio casi que mental porque terminamos nosotros sin recuperar los valores que un día se nos fueron dados a través del cristianismo. Eso es un despertar, eso es una idea general. Si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto se la puedo responder si me sé la respuesta, pero es para que nosotros veamos en ese primer video que tenemos de todos los países que vamos a recorrer, y es que posiblemente ese hilo conductor de miedo y de problemática del socialismo se está presentando en todos los países hispanoamericanos, porque ellos saben perfectamente que la riqueza de nuestros pueblos es tan grande, que el socio y el deseo de poder de ellos lo que están generando es que nuestros pueblos cada vez se fundan, y se fundan realmente en la decadencia social. Eso en términos generales para que nosotros podamos tener, esto es un llamado simplemente de atención para nosotros los católicos, porque creo que votar no solamente es un derecho, votar es un deber, porque es el deber de nosotros proteger nuestras patrias, es el deber de todo católico poder proteger lo que se nos fue dado. Es muy importante entonces que esa cultura del facilismo se nos vaya degenerando lastimosamente, porque somos seducidos a través de unas ideologías que hoy están matando a nuestra juventud. Ese es el contexto general de lo que está pasando en Colombia. El 29 de octubre será una fecha clave en donde todos tenemos que salir como colombianos a votar, y votar bien, conocer nuestros candidatos, porque el mal también se disfraza de oveja. Entonces tenemos que saber perfectamente por quién votar, con solo el beneficio de amar a nuestra patria, de querer que nuestras familias vuelvan a surgir, de querer que las personas tengan un trabajo digno, de querer volver a recuperar la dignidad de las personas. Para contextualizar entonces, 32 gobernadores, 418 diputados que van a la asamblea, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles, que los ediles, para los que de pronto no conozcan, no sé cómo se llaman en otras regiones, son las personas como líderes en las pequeñas regiones pequeñas. En los municipios están divididos como por barrios, y en esos sectores se elige un edil como para que fuese ayuda de los concejales y de los alcaldes. Vemos un gran crecimiento de los jóvenes, un gran crecimiento por el cambio verdadero, no el cambio que nos vende la izquierda, sino un cambio verdadero. Y está en nosotros como católicos impulsar realmente que si queremos estar en esto, sea para realmente mostrar a Cristo.
Sabemos que el liberalismo y que aquí en Colombia está muy fuerte el liberalismo también y puede ser peligroso porque el liberalismo de alguna otra manera ahí también está en esa línea delgada de querer también querer amar la izquierda y la derecha, entonces son como tibios y puede generar también incongruencias para nuestro país. Estamos a pocos días, a pocas semanas de tener un momento crucial en nuestro país. Hace un año lo tuvimos con la presidencia, hoy lo vamos a tener con alcaldes y gobernadores y concejales y necesitamos que ustedes y todos los católicos oren mucho por este país porque creo que es casi que el único hilo conductor que tenemos para defender. No los quería demorar mucho, es simplemente ese contexto general para que ustedes vean de que tenemos que salir a mostrar y defender ahí, en la política, donde se deciden grandes cosas, poder que esa palabrita de Dios llegue allí y poder tener una región provida, una región llena de familias, de tradición y sobre todas las cosas que tengamos de alguna otra manera ese desafío de que como colombianos no somos solamente colombianos de nacimiento, somos colombianos de corazón, que amamos nuestra patria y estoy totalmente seguro que hay más personas buenas que malas. Y estoy totalmente seguro que este país tan rico necesita gobernantes que puedan dar esa riqueza que se nos fue dada por Dios para el beneficio de todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras y el detalle tan perfecto, ¿no? De las próximas elecciones que va a haber en Colombia. Por ahí leemos el comentario de Catalina. Muchas gracias, Juan Carlos. Es importante tener una posición clara frente a las elecciones y lo que eso traería para cada colombiano. Comenta Catalina, muy a punto tu exhortación de ser católicos, incluso en el voto, dice Catalina, ¿no? Que el Señor nos ayude a combatir y resistir estos embates del comunismo. Agradecemos ahí a Catalina por haber colaborado, aportado este comentario. Con gusto, sí, tenemos ahí a Beatriz, otra colombiana, con gusto, levanta la mano. Adelante, Beatriz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, Juan? Juan Carlos, qué bueno, qué gusto conocerte. Yo soy de Medellín y obviamente te dobleteo en edad. Me parece muy buena la exposición que hiciste. Es como el entusiasmo de los jóvenes católicos. Yo cada vez que veo un católico en mi país comprometido y con ganas de hacer cosas, a mí me emociona mucho y le doy gracias infinitas al Señor por eso. Ahora, yo creo que es importante también como contextualizar un poquitico lo que significa la política en nuestro país. Nosotros venimos, a mí me tocó crecer con una cantidad de personas que tenían como las dos vertientes políticas más importantes que eran los conservadores y los liberales. Nuestro país ha tenido desafortunadamente como una historia de sangre muy grande, muy grande, muy grande. Y se derramó mucha sangre por esos dos partidos. Entonces, la gente en Colombia, digamos en los 80, entre los 80 y los 90, siempre tuvo mucho recelo con esos partidos. De ahí hubo como un estallido de grandes movimientos políticos, que del centro, que del cambio radical, que del no sé qué, pero todos con lo que yo he podido aprender precisamente en este grupo de movimiento de católicos en política, todos con un sesgo liberal impresionante y masónico también. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes como católicos y lo que tú estás esperando y lo que esperamos todos los católicos es como que se vuelva a instaurar la cristiandad. Eso el Señor sabrá cuándo pasará, ¿cierto? Pero en este momento yo, por ejemplo, en los últimos 15 días yo me ponía a pensar, yo ya no estoy viviendo en Medellín, sino en un pueblo cercano en el suroeste. Y entonces yo decía, bueno, ¿por quién votar? La gente de los pueblos, de los municipios, los candidatos a la alcaldía, por ejemplo, o al consejo, son personas de muy buena voluntad y uno conversa con ellos. Y cada uno te dice que de corazón va a hacer las cosas bien, pero ya ellos no cuentan con que vienen, ellos van a ser los próximos títeres
digámoslo así, de este gran movimiento. A mí me parece muy hermoso lo que dijo en estos días, creo que fue Adrián o René, alguien que dijo, es que esta batalla comenzó en el cielo. Esta batalla la tenemos hace mucho tiempo, ¿cierto? Esto definitivamente viene toda esa, permeándonos como Hispanoamérica, nos vienen dañando y nos vienen entregando como estos movimientos socialistas, comunistas, marxistas. Desafortunadamente Colombia cayó en manos del comunismo y cayó en manos del comunismo porque la gente quiere un cambio, pero como decía Laje, no todos los cambios son para bien, ¿cierto? Claro. Y entonces el cambio que a nosotros nos está tocando ahora es un cambio muy duro. Yo veo que hay mucha necesidad de que los jóvenes se formen porque lo que están atacando en Colombia es a la familia. Lo que están atacando en Colombia son los valores, pero no los valores nueva era, que es lo que cada familia en el mundo está teniendo. Son los valores cristianos. Y nosotros tenemos que propender como colombianos cada fuego, como fogatica, como estas de política, de que nos podamos preparar, de que lo podamos conocer, de que podamos estar muy comprometidos, debemos estar ahí. Porque lo que tú dijiste ahora me parece hermoso, somos hermanos de corazón. Este es el país, yo no estoy en este momento en mi territorio, pero estoy en mi país de corazón, del Sagrado Corazón. La Constitución de 1991 cambió eso. Cambió el hecho de que éramos un estado ya donde cualquiera puede tener el culto que quiera. Entonces somos un estado laical y eso definitivamente cambia mucho la perspectiva de cómo hacer política, de cómo hacer, cómo vivir nuestra religión, ¿cierto? Todas esas cosas. Entonces yo pienso que hay mucha tela que cortar. Te agradezco infinitamente que nos hubieras regalado esto, pues este tiempo. Rico que podamos seguir trabajando por Colombia. Me parece una tarea que apenas empieza. Y mil gracias, Juan. No, Beatriz, a vos muchas gracias también. Lo que tú dices es verdad. Anteriormente el país se ligaba entre conservadores y liberales. Hoy hay más de 15, 20 partidos políticos. Todos quieren decir la verdad, todos quieren luchar por el país, todos quieren trabajar por el país. Y en políticas y en el momento de elecciones todos se ven, todos ayudan, todos salen a las calles, con decir no, y ahí sí aman a los ancianos, ahí sí aman a las personas pobres, pero a la hora de hacer y actuar, ya en el momento que tienen que hacer, no lo hacen, lastimosamente, porque vuelvo y repito, el poder, el placer y el prestigio los acaba totalmente. Entonces, eso es un llamado a los católicos que quieran meterse a la política, que no se dejen llevar por ese poder, placer y prestigio que se presenta porque se manejan grandes rubros de dinero, y al manejar grandes rubros de dinero, entonces se pierde la conciencia cristiana, y al perderse la conciencia cristiana se pierde realmente la lucha por los que subieron allá. Entonces, lo que tú decías me parece perfectamente, el ataque a la familia es fundamental y eso ni siquiera pasa en estos países. Creo que es un paso grandísimo que el mal está haciendo, porque en las familias donde se fomenta las virtudes, los valores y la conciencia crítica de un ciudadano. Entonces, tenemos que luchar sin miedo, tenemos que ir a mostrar a Jesús y no podemos dejar de evangelizar. Yo pienso que en la evangelización y el mostrar a Cristo y volver a recuperar esa cristiandad, por eso mi página es eso, aunque muchos sacerdotes me dicen que no, la cristiandad dejó de existir por allá en la Alta Edad Media, ya, lastimosamente. No, yo creo que a Dios solamente le hace falta el espacio de una grieta para renacer. Entonces, que si trabajamos juntos, yo estoy totalmente seguro de que Cristo volverá a renacer, porque aunque el mundo dé vueltas, la cruz de Cristo siempre sigue firme. Amén. Dios te pague. No, Muy vos. bien, Juan. Tenemos ahí una pregunta. Santiago dice, ¿es posible para las zonas de Colombia tomadas por la guerrilla o narcotraficantes aspirar a dejar de vivir bajo ese yugo por medio de las elecciones, sea a nivel nacional o a nivel municipal? Difícil en el sentido de que la guerrilla, los grupos armados, no están tanto que se apoderaron de muchos territorios como del sur del país, del suroccidente del país, y todos son tierras de mucha riqueza. Entonces, ¿qué pasa ahí?
anteriormente se estaba forzando y todas las Fuerzas Armadas estaban atacando fuerte estos grupos armados, pero con Juan Manuel Santos, que yo se los digo a ustedes, una falsa paz que en el mundo se vendió como si fuera que se firmó una paz entre todos y todo, la verdad no, nosotros como colombianos lo sabemos, la verdad fue que ahí casi que le abrieron la puerta para que la guerrilla se volviera a armar, y lo que nos dio eso fue la tristeza de poder haber perdido todo el trabajo que se había hecho, ¿cierto? Entonces, es difícil, sí, no lo niego, es difícil, no imposible, porque creo que hay un despertar fuerte, pero yo pienso que eso es más un trabajo ya también desde las altas élites del gobierno para poder luchar contra la incongruencia de estos pensamientos que lo único que pretenden es acaparar espacios para poder hacer sus incongruencias. Entonces, es difícil en esas regiones, por eso es que el país en Colombia, la parte centro está muchísimo más desarrollada, o sea, hablamos de Medellín y toda Antioquia, de Cundinamarca con Bogotá, del eje cafetero, del Valle del Cauca. Entonces, toda esa parte central del país es una parte muy desarrollada, en donde tú vas a ver ciudades muy cosmopolitas, con mucha tecnología, con mucho avance, mientras que en las zonas exteriores, en las zonas sur, un poco oriental y occidental, se ha abandonado mucho, hay mucha pobreza, y esa pobreza lo que lleva de alguna otra manera es que muchas personas traten de salir de sus cosas, y ahí es donde pues, el mal de pronto puede atacar, ¿cierto? Entonces, toda la parte de Ibagué también es muy desarrollada, bueno, en fin, Cali, Palmira, bueno, toda la parte de Cundinamarca, sí. También la parte ya arriba, como Cartagena, como Barranquilla, son ciudades que están creciendo constantemente. Entonces, ahí como un doble espejo. Tú vas a esas partes y todo, y ves una Colombia espectacular, ves una Colombia con vías con vías cada vez mejores, con universidades grandísimas, con conocimiento, con desarrollo urbanístico, todo. Pero tú vas a otras partes ya del sur y ya tú ves ya la diferencia. Entonces, es ahí donde de pronto debemos pararnos un poco y decir, Colombia no solamente es el centro, Colombia es todo. Y ahí es donde tenemos que llamar nosotros, y que esos próximos políticos pues realmente sientan que los dineros no son para unos pocos, que el dinero es para todos, porque todos los pagamos. Y eso es un llamado como de atención, y por eso nos toca que este cambio no lo vamos a ver ya. Eso es un cambio que tenemos que empezar ahorita con estas nuevas generaciones, que hay un despertar con estos nuevos jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer para que en una década o década y media se pueda ver los frutos del trabajo bien hecho, de la buena evangelización, del buen trabajo, del buen estudio, del buen conocimiento de la historia, para que no nos vuelva a pasar. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y no queremos eso. Colombia avanza. Exacto. Ahí Adalberto tiene una preguntita o comentario, pueda. Sí, gracias Ricardo, gracias. Muy buenas tardes para todos. Juan Carlos, gracias por esa radiografía sociopolítica que hizo de nuestro país. Creo que es realmente lo que estamos viviendo hoy por hoy. No es una radiografía, pues, la ideal que todos quisiéramos para nuestra tierra, y como cada uno de ustedes para sus tierras, pero es realmente lo que estamos viviendo. Yo quería básicamente, además de agradecerle a Juan Carlos por esa exposición tan clara, a doña Beatriz también agradecerle, porque ella tocó un tema que Juan Carlos reafirmó un poco, hoy la palabra clave, familia. Y Ricardo, creo que ese es el centro realmente. O sea, yo desde pequeño recuerdo que a mí en el colegio y en la escuela y en el colegio me enseñaron que el núcleo de la sociedad era la familia. Y ese es el mayor problema que hoy en día tenemos. Entonces, pues primero es una invitación a que debemos seguir orando mucho en nuestras familias, por nuestros gobernantes, por nuestro país, cada uno en su territorio, pedir porque Dios
ilumine a los gobernantes, sea la tendencia que sean, pero es indudable que nosotros como católicos tenemos que tener criterio suficiente para, al momento de votar, porque lo que sí hay que hacer es que hay que salir a votar para defender nuestra democracia, pues votar por aquellas personas que se acerquen más a los valores cristianos, los valores católicos. Y sobre todo, Ricardo, volver a, pues como acercarnos más a las familias, a invitarlos a que ese núcleo no se pierda, para que la autoridad de los padres se retome de alguna manera, porque los padres tristemente hoy pues han perdido autoridad sobre sus hijos. Es cierto que se llega a la mayoría de edad y ya los hijos pues pueden tomar sus propias decisiones, pero es hasta la mayoría de edad. Hoy en día los niños de 10, 12 años toman sus propias decisiones y los papás ya no dicen nada. O sea, no sé, ¿por qué y cuándo llegamos a esa instancia realmente, no? ¿Cuándo fue que perdimos de verdad el manejo de nuestros hijos? Pero realmente tenemos que volver allá para ver si en esa generación volvemos a recuperar un poco, bueno, los valores cristianos que nosotros aprendimos, ¿cierto? Así que, doña Beatriz, muchas gracias. Ricardo, gracias por tu espacio, y Juan Carlos, muchas gracias. Dios te bendiga. Alberto, a vos, muchas gracias, la verdad, pues, por estar acá y por tener este espacio simplemente que pretende es eso, lo que nosotros queremos. Y creo que eso que acaba de decir Alberto es el común denominador de todos los países. Ya ahí vemos que el ataque es espiritual, ¿cierto? Y la batalla es cultural, ¿cierto? El ataque es espiritual y la batalla es cultural. Y eso es un trabajo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo. El destruir las familias es dejar a la deriva a nuestros hijos. Y al dejar a la deriva a nuestros hijos, ellos dejan y se dejan impregnar por el mundo, y que el mundo solamente les trae incongruencias. Entonces, es muy importante volver a recuperar la familia en todos los sentidos, ¿cierto? Porque sin duda alguna, eso que para muchos es un cliché, sigue siendo y tendrá valor por siempre, porque es la creación divina, y es que la familia es el fundamento primordial de todo ser humano. Muy bien, ahí estamos. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que ha sido muy valioso toda la exposición. Qué más que agradecerte, Juan Carlos, por el detalle, tanto de la fecha como también de conocer un poquito más nuestra querida Colombia, como americanos que somos, como católicos que somos, como bien lo expresaste, hermanos, hermanos porque tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador y la misma Madre, así que somos una familia, y ojalá podamos a través de este pequeño granito de arena aportar a que tomen buenas decisiones aquellos colombianos que el domingo 29 de octubre van a acercarse ahí a sufragar, a hacer uso de su voto, y que sea lo más católico posible, ¿no? Ojalá esto también se hace con oración, a Dios dando y con el mazo dando, ¿no? O sea, también trabajando, también haciendo esto, también fomentando, como dice Adalberto por ahí, que no se pierda la familia, fomentando la vocación al matrimonio, porque bueno, la familia surge de un matrimonio, y como tal hace falta también eso, ¿no? Animar a nuestros jóvenes a formar una familia católica, a tener hijos, obviamente a educarlos en la fe, en la cultura y a defender. Me llamaba mucho la atención cuando iba recién recorriendo el mapa de Colombia, como en cada uno de las ciudades grandes y de menor población, pero en todas al final de cuentas había, y lo quería repetir acá al ejercicio, en cada una de ellas había una imagen católica, ¿no? Una iglesia o un pueblo. Siempre el Google mostraba, ¿ves? Como esta muestra una imagen católica, son una parroquia, una catedral y tal. Seguramente cada una de estas habla de que toda la tierra ha sido y es católica, ¿no? Con lo cual es eso lo que también expresaba Juan Carlos,
en cuanto a defender, a saber de historia, aprender historia, como él lo destacó, aprender historia, aprender de épica, tener también elementos de lógica y de argumentación para saber defender nuestra fe, y de saber también defender nuestra tradición, ¿no? Porque justamente esto de tratar de reimplantar o de restaurar la cristiandad no se va a hacer de un día para el otro, porque el enemigo lleva tiempo ya minando cada una de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, pero bueno, no perder la fe y la esperanza que estamos del lado ganador, y es así como la Santísima Virgen lo expresó, ¿no? Al final mi corazón inmaculado va a triunfar y ojalá nos encuentre luchando por ello, ¿no? Luchando por el triunfo de su corazón inmaculado y de Cristo Rey, ¿no? Que es al fin por lo que hacemos todo esto. Así que, bueno, les agradezco a todos los que hayan sumado a este encuentro, invitarlos a seguir en Instagram, La Cristiandad se llama, la cuenta que lleva y mantiene Juan Carlos desde Colombia para todo el mundo. Es un gusto también poder recibir a todos los que se van sumando a este pequeño movimiento, que busca justamente esto, fomentar la formación de los católicos para participar, animarlos a participar en política, ¿no? Porque bueno, es ahí donde se va a producir la mayor cobertura, la mayor acción de bien para muchos, ¿no? Ejecutando acciones políticas, y ojalá sea a través de mandos, sea a través de ediles o de parlamentarios o de diputados católicos, ¿no? Y por qué no buscar también tener un presidente católico. Así que, bueno, dejamos acá, los invito a seguir participando de este movimiento, a que inviten a otros. Esta fue la primera de esta propuesta de ir país por país, y que seguramente encontraremos aquel hilo que decía Juan Carlos hace unos minutos, aquel hilo conductor de que nos une, ¿no? La fe en lo católico, la tradición, la familia, la educación, los valores que seguramente encontraremos en las próximas exposiciones. Se viene dentro de poco la que se refiere a Chile. Hoy justamente alguien de Panamá se animó también y ahí lo está empezando a preparar, así que esto se hace así, con el ánimo de cada uno, dando su cuotita de apoyo a todo esto, ¿no? No es más que buscar animarse y empezar por esto, ¿no? A presentar en mi país cuáles son las próximas elecciones, las fechas, qué candidatos tenemos, qué piensa más o menos cada uno, si es que tienen o no alguna relación con lo que defendemos como católicos. Así que nuevamente les agradezco, los invito a seguir participando. Esto quedará grabado en el canal de YouTube, Católicos en Política, para que lo puedan compartir aquellos Sí, que necesiten. también va a ir al, ¿cómo se llama? Spotify. Y también, bueno, lo van a poder ver desde la página, ¿no? Claro, exacto, exacto. Así Invitamos que también a participar a aquellos que son buenos para las escrituras, a participar de nuestro blog en el sitio invitamos a de Juan Católicos Carlos, si en quiere Política. mandarlo algún artículo para el blog, lo publicaremos de mil maravillas. No hace falta que sea Totalmente. original, Juan Carlos. Si lo tenés de otro escrito que hiciste, lo publicaste en un blog personal o en tu Instagram, ¿no? Podés mandarlo y nosotros con muchísimo gusto, si te das una vuelta vas a ver que hay personalidades que nos han ayudado con esto. Buenísimo, Así buenísimo. que te invitamos, ya que sos una persona tan activa en la batalla cultural, que bueno, cualquier apreciación que quieras hacer, bienvenido sea para nuestro blog. Nosotros después le metemos algo de inteligencia artificial ahí, una imagen. ¿eh? Así Buenísimo. que, bueno, Bueno, tu muchas disposición, gracias, Juan Carlos. Juan. Perdón. Muchas gracias. Nos vamos a despedir rezando y invocando a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que sé que es la patrona de Colombia, También. que nos acompañe a cada uno de los que viven allí, que Dios mandó a poblar ese lugar del mundo, que si lo llamó para ese territorio, por algo será. Así que
manos a la obra, que se animen como católicos a defender a Cristo y a su iglesia. Así que lo hacemos rezando un Ave María, agradeciéndole a la Virgen habernos reunido, que bendiga las almas de los católicos que van a acercarse el 29 de octubre a votar y que los anime a participar en política. Muchas gracias a todos y Juan Carlos en especial. Muchas gracias a vos, Ricardo. Y bueno, aquí estamos, lo que necesiten. Yo pienso que es el momento para que todos los católicos nos unamos. No importa el país, no importa la región. Nos une Cristo y a Cristo tenemos que representar. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, Ruega por nosotros. viva Cristo Rey. Muchas gracias. ¡Viva! Viva Cristo Rey, Dios les pague. un abrazo, chao. Abrazo. Bendiciones. Gracias, Buenas muchas tardes. gracias chicos por estar, siempre. Todos, Hispanoamérica, chao.